provincia. Este programa, sus componentes y posibles invitados no tratan de expresar ideas políticas ni religiosas. En este programa solo divulgamos hechos históricos y relatamos leyendas, sin ningún posicionamiento político, ni religioso, ni social. Hace mucho tiempo que se acabó, pero es que hay cosas que nunca se olvidan, por mucho tiempo que pase. Bueno, pues comenzamos con el programa número 60. 60. Y dos de las patas del banco de tres patas del taburete. Del taburete estamos ya aquí reunidos. Falta Maese. Ya estás en el 075. Ya me queda menos, poquito a poco, me va a costar, pero ya estamos un poquito más cerca. De todas maneras, como no podéis salir de la provincia igual que nosotros, vamos a tener esta situación. Yo creo que la vamos a tener que alargar un poquito más, a no ser que hagamos trampa de alguna manera, que quedemos en el límite de provincias o algo así. Ahí en Villamanrique tenemos que quedar, ahí en el puente Villamanrique. Oye, a lo mejor la conexión es mucho mejor ahí abajo que aquí. Pues no te digo yo que no. Bueno, pues nada, pues bienvenidos a todos, a los tres, a vosotros dos y os doy la bienvenida, y a todos los oyentes. Estáis en un programa más de No me cuentes historias, en Onda Plana Santa Cruz, 107.4, y hoy vamos a arrancar con tres temas, Joaquín, verdad, que son muy chulos. Voy a poner un poquito de música y nos cuentas cómo se llama el programa y os contamos de qué vamos a hablar, ¿vale? Bueno, Juan, ¿tenemos título de programa? Pues la verdad es que sí, te ha quedado muy chulo, Rafa. El título es Tenemos de lo que no hay: bandoleros, el castillo de la Puebla y el Nobel Echegaray. La verdad es que me ha gustado muy mucho. En la rima consonante es lo que tiene. Espérate que yo voy a echar almendritas aquí, que ya estamos aquí con nuestras reuniones. Nos estamos quedando sin almendritas. O sea que las interferencias son por las almendras, no por la calidad de la señal. Ahí está. Bueno, pues Juan, cuéntame de qué vas a hablar tú, que creo que tenemos bandoleros hoy. Pues yo voy a hablar de los bandoleros, los clásicos bandoleros y sus leyendas, y sobre todo nos vamos a centrar en uno que se llamaba José María. No se llamaba María, se llamaba José. El María se lo ponían porque los que se llamaban José, pues que quedaban muy bien María, entonces pues ponían José María. Se lo añadieron porque ahí quisieron. está. Porque sonaba bien. Sí. Muy bien, pues yo os tengo preparado una curiosidad histórica, que es la visita de un premio Nobel a Santa Cruz de la Sierra. No, es ya difícil encontrarse con un premio Nobel en España, que ya hace unos cuantos tiempos que no tenemos, y más que pase en este caso por un pueblecillo chiquitín. Y es que, como os voy a contar, fue José Echegaray, el primer Nobel de literatura que tuvimos, el que en su época de política hizo una campaña electoral por aquí cercana y pasó por Santa Cruz y tuvo un par de peripecias que son curiosas y graciosas de contar. Ahora os las contaré. Joaquín. Muy bien. Pues yo os invito a que nos vayamos de excursión, o por lo menos que lo apuntemos para mejor ocasión, para ir al castillo de la Puebla de Montalbán, un pedazo castillo que tenemos ahí entre Toledo y Talavera de la Reina, a unos 50 kilómetros de Toledo. Es un paraje, es una zona con mucha historia. Está Santa María de Melque, están las barrancas del Burujón también por allí cerca, y bien merece la pena una escapadita, ¿sabes? Así que luego os cuento un poquito más despacio. Bueno, pues directamente hay que ir. Ya estuvimos en este otoño por aquella zona, ¿no? Estuvimos donde se llamaba No, estuvimos en el Real de San Vicente. El Real de San Vicente. Aquí estamos en otra parte de la provincia de Toledo, que nosotros sí podemos ir, tú todavía no. Lo siento mucho, pero No lo cuento. De lo que me voy acordando lo cuento. Pues nada. Oye, no paramos más. Vamos con la perla negra y hoy se titula Bandoleros, ¿no? Bandoleros. Vamos a por ella.
can hold my body down. There ain't no grave can hold my body down. Bandolero. Esta palabra viene de los bandos, de las hojas que se colgaban en los pueblos donde se les ponía en busca y captura por vivir al margen de la ley. La mayoría de los bandoleros eran despiadados, crueles, sin ninguna compasión de sus víctimas. Mataban, robaban, violaban, extorsionaban. El respeto se lo ganaban con sus crueles actos. En el siglo XIX surge un nuevo movimiento tanto en la literatura como en el arte, llamado movimiento romántico. Este movimiento es un movimiento de libertad, de independencia. Y el bandolero representa todo esto, calando en el pueblo, cosa que no había ocurrido antes, porque estos bandoleros se vienen rastreando desde la Edad Media. Y en la provincia Albacete y en la sierra de Alcaraz mataron al Pernales, también al niño del Aral. Si buscamos bandoleros famosos nos encontramos con el Pernales, nacido en Estepa, en Sevilla, en 1879 y muerto el 31 de agosto de 1907 en la Sierra de Alcaraz, en las montañas de Villaverde de Guadalimar, en Albacete, abatido por la Guardia Civil. Tenía 28 años y fue el último bandolero. Juez le cuentan todo lo que ha pasado. De Crevillente, en Alicante, era Jaime el Barbudo. Nació en 1783 y cuando nos invadieron los franceses participó en varias guerrillas, siendo un verdadero dolor de cabeza para las tropas napoleónicas. Tras la Guerra de la Independencia se le perdonó al haber servido a España, pero poco después volvió a las andadas. En 1824 le capturaron y lo colgaron. Tenía 41 años. Al saltar las cordilleras a los bandidos el alta les dio, y a los muy pocos momentos el niño al suelo cayó. Y uno que nos es muy familiar y conocido es Curro Jiménez, el barquero de Cantillana, en Sevilla. Nació allí, en 1819, tuvo sus más y sus menos con el alcalde del pueblo y posteriormente con los de los demás pueblos de la comarca, siendo estos sus principales objetivos. Finalmente, la recién creada Guardia Civil le mataría en 1849. Tenía 29 años. Y quizás el más conocido, el que traspasó fronteras, el más famoso de todos, es José Pelagio Hinojosa Covacho, más conocido como José María el Tempranillo. Nació en Jauja, en Córdoba, una pedanía de Lucena, el 21 de junio de 1805. De familia muy modesta, José María no tuvo estudios, había que trabajar. Trabajaba como sus padres y sus abuelos, de jornalero. Corría el año de 1820. José María tiene 15 años.
Nos encontramos en el 29 de septiembre. Se está celebrando la romería de San Miguel. La gente disfruta. Hay bebida, comida, juegos, caseta, baile y música. Y José María está allí con los suyos. De repente, la gente se arremolina en torno a dos figuras. Uno es un hombre adulto, el otro es José María. De las palabras se pasa directamente a las navajas. Los dos luchan ferozmente, pero finalmente José María destripa a su oponente. Sabe que tiene que huir, que si le atrapan allí no habrá juicio. Directamente lo pasarán a garrote. Así que coge el primer caballo que tiene a mano y huye. ¿Pero qué pasó? ¿Cuál fue el motivo del duelo a muerte de aquel día? Hay tres teorías. La primera teoría es que vengó la muerte de su padre. La segunda, que vengó la violación de su madre, ya viuda. Y la tercera y la más romántica es que en el pueblo había una muchacha que se llamaba Clara. Y los dos se gustaban. En el baile, un hombre adulto la molestó. Quería bailar con ella y algo más. Pero se encontró con José María. Así empezó todo, a muy temprana edad. De ahí su apodo del Tempranillo. En los primeros años de forajido fue el contrabando lo que le permitió subsistir. Poco después se unió a la banda de los 7 niños de Écija, pero pronto formaría su propia banda, su propia partida. Tenía 18 años y se especializa en asaltos a diligencias y sobre todo a carruajes del rey, del absolutista Fernando VII. Con 20 años ya mandaba una partida de unos 14 hombres y cualquiera que pasara por la serranía de Ronda se las veía con él. Pero el Tempranillo no era como los demás bandoleros. Sin olvidar de lo que era conocido como el bandolero bueno. Repartía más dinero a su gente que el que se quedaba para sí mismo. O era generoso económicamente con pueblos en situación muy precaria a cambio de refugio. Un día se encontró con un arriero que iba con un burro moribundo. Al verlo, y sin saber el arriero con quién estaba hablando, José María le pregunta por el animal. El arriero le dijo que era lo único que tenía para trabajar. Con él se ganaba la vida para dar de comer a su numerosa familia. José María se le quedó mirando y le dijo: en el pueblo hacia el cual vas hay un herrero. Te voy a dar 1.500 reales para que le compres a él la mula. Pero cuidado, si no le compras la mula y te gastas el dinero en otras cosas, daré contigo y lo pagarás con creces. El arriero tomó el dinero y en ese momento se dio cuenta con quién estaba hablando e hizo lo que José María le dijo. Al día siguiente
el herrero recibió la visita de unos bandoleros que le pidieron los 1.500 reales. Cuando el herrero se los dio, los bandoleros se marcharon con un saludo. Oye, herrero, saludos del Tempranillo. El Tempranillo era liberal, defendía la Constitución de 1812 y ya que estaba, pues luchaba contra los poderes absolutistas del rey Fernando VII. Muchos de los que lucharon en la guerra contra el francés y que fueron héroes en esta guerra se unieron a él. Ahí estaba el Benitas, el de la Torre, el Veneno. Llegó a contar con 50 hombres. Su campo de acción se agrandó y se le vio por territorios de Córdoba, Málaga, Sevilla y Cádiz. Su golpe más famoso fue cuando asaltó un carruaje con dinero de la hacienda pública, vamos, del rey. Esto ocurría en Écija, en Sevilla. Su fama se extendió tanto en España como fuera de ella, y ahí tenemos al escritor Prosper Mérimée, que dijo de él que en España mandaba el rey, pero en Sierra Morena mandaba el Tempranillo. José era bajo, fuerte, con unos penetrantes ojos grises. Vestía chaqueta fina y camisa de algodón, y en su faja llevaba siempre 2 pistolones y 2 navajas. En sus asaltos era delicado con las damas. Las ayudaba a bajar cortésmente del carruaje, las llevaba a la sombra y les iba quitando las joyas mientras las decía: «Una mano tan bella no necesita estas alhajas». Las damas se derretían y suspiraban por él. Tenía una verdadera red de espionaje. Con ella controlaba a los migueletes, estos eran voluntarios del rey, y a los mismísimos soldados del rey. Todos los pasos de Sierra Morena estaban controlados por el Tempranillo. Y José María se casó. Se llamaba María Jerónima Francés, una bella gaditana. Y se quedó embarazada y el 6 de enero de 1832 estaba a punto de parir. José María y su mujer, Jerónima, en esa fecha estaban en un cortijo de Grazalema. Y hasta aquí todo iba bien. Pero alguien dio el chivatazo de que en el cortijo estaba el Tempranillo. Y los migueletes, los voluntarios del rey, no tardaron en hacer acto de presencia y rodearon el cortijo. José María se percata y empieza a hacerles frente. En esos momentos, por la tensión de esos momentos, el nerviosismo de Jerónima se pone de parto. Un varón, un niño nace, pero Jerónima muere. José María está roto, pero tiene que salir de allí. No puede terminar así. Tiene que salvar a su hijo. Se ata a su mujer muerta a la espalda, el niño se lo pone en el pecho, sujeto con su faja, y se monta en su caballo. Y sale del cortijo lanzándose contra los migueletes. Estos aterrorizados no dejan de disparar, pero el miedo les hace que la puntería sea errónea. Y José María salta por encima de ellos, consiguiendo salir de allí ileso.
Al día siguiente, entrega el cuerpo de su mujer y a su hijo a la familia de esta. Pasado 4 días del fatal desenlace, José María, que era muy religioso, pues quiere bautizar a su hijo. Es el 10 de enero. El Tempranillo y sus hombres bajan a Gazalema. Todo el mundo, en un principio, está aterrado por una posible represalia. Pero el Tempranillo solo quiere bautizar a su hijo y nadie, ni los migueletes, ni ninguna autoridad, hizo nada para detenerlo. Todos respetaron ese momento y el dolor que llevaba José María por la pérdida de su amada. Cuando el niño fue bautizado, José María y sus hombres se marcharon. Finalmente, Fernando VII, en 1832, da un indulto a todo aquel que quiera servir a la ley. El Tempranillo tiene la oportunidad de dejar de ser perseguido para perseguir él ahora a todo bandido indeseable. José María está cansado de la vida de bandolero. Tiene ya 27 años, pero parece mayor. Así que se reúne con sus hombres y les expone el caso. Les dice que él se va a acoger al indulto, que quien quiera unirse a él, bien. Quien lo quiera dejar y volver a su casa, pues también bien. Pero que el que vuelva a tirarse al monte le perseguirá, lo atrapará y lo llevará al cadalso. Hubo gente como el Benitas y el de la Torre que siguieron a José María, pero el Veneno le contesta que a él que lo busquen en el monte. Y así fue como comenzó una lucha entre bandoleros. La jugada maestra para terminar con ellos fue muy bien planeada por el rey absolutista. En diciembre de 1832, el Veneno caería ajusticiado. Ahora nos encontramos en el 22 de septiembre de 1833. José María tiene ya 28 años. Seguía buscando a sus antiguos compañeros y dándolos caza. Y en Alameda, un pueblo de Málaga, a unos pocos kilómetros de ahí, se encuentra el cortijo de Buenavista. El Tempranillo sospecha y lo manda a registrar. Dentro del cortijo está, junto con sus hombres, un antiguo compañero suyo escondido, José María el Barberillo. Este es buscado por nuestro protagonista. Pero no da tiempo a más. José María el Tempranillo es alcanzado por 2 balas. Los forajidos consiguen huir y el Tempranillo es llevado a la posada de San Antonio de Alameda, donde muere. Cuando dicen que José María repartía sus riquezas, quizás su testamento lo pueda atestiguar, cuando a la hora de su muerte nos dice que poseía 2 caballos, unos muebles y que un señor le debe 200 reales y que otro le debía 2000. Fue dibujado por el pintor John Frederick Lewis. Su retrato lo podemos apreciar en el Museo del Bandolero, en Ronda. Su cuerpo fue dado a cristiana sepultura en lo que hoy es el patio interior de la iglesia de la Inmaculada Concepción en Alameda, en Málaga. Fueron 3 puntos los que deciden el fin del bandolerismo en España. El ferrocarril, con el tren ya no había diligencias que poder asaltar, era más complicado el frenar
Estas máquinas, el telégrafo, la comunicación entre las fuerzas de seguridad hacía que fueran detectados y localizados más rápidamente y sobre todo, pues que no había perdón con estos bandoleros. Directamente eran ejecutados. Más del 90% de los bandoleros no llegaron a cumplir los 30 años. Los bandoleros, unidos al caciquismo, a esa edad media que se negaba a desaparecer, la penuria, la miseria a la que era sometida la población hicieron del bandolero un héroe, que como el Tempranillo luchaban contra la tiranía, el absolutismo y repartían sus riquezas entre los más pobres, aunque eso, en muchas ocasiones, solo sean leyendas. There ain't no grave can hold my body down. La verdad es que está muy curioso la vida y la historia de estos bandoleros a caballo entre héroes y villanos, porque claro, muchos lucharon contra invasores, pero al mismo tiempo también estaban haciendo peripecias por ahí, ¿no? Bueno, hay que aclarar, por ejemplo, cuando estuvimos hablando del tío Camuñas, el tío Camuñas no era bandolero, era guerrillero. Entonces, aquí hemos hablado, ahí está, aquí hemos hablado de un tal Jaime el Barbudo, que este era bandolero, vino la guerra de la independencia y luchó contra los franceses. Además que hay una leyenda de él que es muy graciosa, porque se apostaba y cuando estaban acorralados los franceses empezaban a disparar y el español, el bandolero, como no le atinaba, le decía François. Y el francés decía ¡uy! Y se levantaba y el otro ¡catacá! y el francés que se creyó con conocimiento de decir voy a emplear el mismo sistema. Y le dijo ¡Paco! Y le dijo el Jaime ¿eres tú, François? Y se levantó el francés y dijo ¡uy! ¡Cataplún! Entonces ese era bandolero, después fue guerrillero y después volvió a ser bandolero. Pero mucha gente que salía de la guerra de la independencia pues se metió bandolero, porque muchos héroes pues acabaron sin nada al final de todo. Sobre todo los bandoleros eran bandoleros pues por una causa mayor, porque se vieron envueltos en, como por ejemplo con el Tempranillo y como pasa con Curro Jiménez, que bueno, pues asesinan o pasa algo y se tienen que tirar al monte porque directamente no había juicio, los metían a garrote. Les metían a garrote. Hay uno que lo pasé de largo porque este pertenecía a los 7 niños de Écija, que es el Tragabuches. El Tragabuches. Al Tragabuches le llamaban Tragabuches porque se comió un borrico al nacer, adobado, y aguantó el tirón. Y este era torero. Entonces, no sé, no lo miré muy bien, pero yéndose hacia una corrida de toros de estos o trabajando en algo, se lesionó el brazo y volvió a su casa. Cuando volvió a su casa, se encontró a su mujer con el amante. Con el brazo roto, ahogó al amante y mató a su mujer. Y se tuvo que tirar al monte. Entonces, muchos de los casos de los bandidos es que pues pasaba esto, como pasó con el Tempranillo. Se había cometido un delito y entre la necesidad, que había mucha necesidad, se pasaba mucha hambre y siempre se está ahí en el borde de la delincuencia, pues al final es la que dices, se echan a Sierra Morena, pero no es solamente un fenómeno de Sierra Morena. Eso, yo creo que son los más conocidos, eso, el Tempranillo, el Curro Jiménez, pero eso, el Luis Candelas de Madrid, también la parte central de España y el norte estaba
el fenómeno del bandolerismo pues desde el desde siempre, por decirlo así, pero yo creo que es más estudiado el siglo XVIII y XIX. Sí, que es cuando, que siempre ha habido bandoleros. es cuando aparece el romanticismo, y entonces pues muchos escritores y venían a que fueran o fuesen atracados por bandoleros, venían a buscar el atraco de bandoleros. Y los bandoleros la mayoría de los bandoleros eran pues asesinos, o sea, no se andaban con chiquitas, o sea, quitando, ya te digo, al Tempranillo, que cuando le mataron se descubre en su testamento lo que tenía y lo que deja, pero la mayoría iba por eso, pues eso, ladrones, asaltacaminos. Es que el romanticismo ha hecho mucho daño eso, y nos vendió una imagen muy dulcificada del bandolerismo o de los piratas. Del pirata, la vida mejor. Bueno, son unos asesinos, violadores, ladrones, es que les pillaba de todo. Claro. Y el bandolero, pues un poco lo mismo. ¿Sabes? Pero sí, es una historia muy interesante. Me ha molado. Estupendo, que estas son las historias, por lo menos, que a nosotros nos gustan más que los héroes de estirados y de corbata, los héroes populares. Bueno, si queréis, dejamos para ahora después, vamos a dar después las redes sociales y los sitios por donde nos puede escuchar la gente. Y sin más dilación, podemos pasar a contaros las historietas. Bueno, os voy a poner un poco de antecedentes, en contexto, como dices tú, Joaquín. A partir de la revolución del 68 en España, entramos en un periodo, en un sexenio, en el que los políticos se van turnando, conservadores y liberales, en sus distintas facciones, se van turnando la posibilidad de gobernar o no. Y en ese tramo entra en funcionamiento un sistema que hace que los políticos pues hagan campaña electoral. En ese tramo de tiempo también tenemos a José Echegaray, nuestro ingeniero, que ahora os contaré que más que escritor fue ingeniero, nuestro culto personaje, y hace una campaña electoral en el distrito por el que quería salir, que era el distrito de Quintanar, 13-14 pueblos, y le ocurre todo esto que vais a contar. Os voy a contar, porque lo tiene escrito él, pues ya os lo digo, lo tiene escrito él, y es esto lo que le va a pasar, y sobre todo en el último capítulo, en el de Santa Cruz, veréis qué curiosa es la cosa. José Echegaray, un Nobel en Santa Cruz. Hoy os traigo hasta nuestras historias de la encomienda una historia curiosísima, y es el paso de todo un premio Nobel por Santa Cruz de la Zarza. Es una historia que él mismo recoge en uno de sus escritos, en una de sus obras que se llama Recuerdos, y que está incluida dentro de varias revistas, y donde nos cuenta pues cómo salió, digamos que en misión política, en misión de cómo hacen los políticos a recorrer la provincia para recaudar votos, y a su paso por Santa Cruz tuvo una situación pues más que curiosa que refleja en ese escrito. Pero antes de nada os quería contar un poco la vida y la biografía de José Echegaray, del que por cierto tenemos una calle en Santa Cruz. La calle José Echegaray, por cierto, para los que queráis saberlo, es una pequeña calle que está pues, en la parte de arriba del pueblo, enfrente de la gasolinera, en la avenida Magallanes, y va a parar justo a la calle Fuente de Pedro Naharro, más o menos por esa zona. Los que sois del pueblo sabéis dónde está. Bueno, pues José Echegaray, que es como os he dicho, el primer premio Nobel que tuvo nuestro país, fue en realidad un científico, y los propios escritores y literatos casi que le despreciaban, decían que su obra era, y un poco sí que es así, un poco más mediocre que lo que vale un premio Nobel. Hubo algunos muy beligerantes, como por ejemplo Valle Inclán, que le insultó en muchas ocasiones, incluso le llegó a llamar el viejo idiota. También se cuenta una vez, que lo contó Juan el otro día, que Echegaray se ofreció a donar sangre para Valle Inclán porque estaba muy enfermo, y que Valle Inclán la negó, le dijo que no quería su sangre porque
según se dice en los mentideros, la tenía llena de gerundios. Eso es lo que supuestamente le dijo al doctor Valle-Inclán. En cualquier caso, José Echegaray, que nació en 1832 y murió en 1916, fue, como os he dicho, pues dramaturgo, escribió sobre todo obras de teatro, pero también fue ingeniero y político. Se graduó con el número 1 de su promoción en la Escuela de Ingenieros de Caminos de Madrid. Luego también fue profesor de esa misma escuela. Sus ideas políticas pues eran liberales y republicanas y le llevaron a fundar y refundar varios partidos. Tras la Revolución de 1868, en la que se entró en la Primera República, pues ocupó diversos cargos. Fue diputado en las Cortes Constituyentes y en esta fase de siendo diputado es cuando se enmarca la historia que os voy a contar. Luego también fue director general de Obras Públicas, ministro de Fomento, ministro de Hacienda y participó muy activamente con Ruiz Zorrilla, del que luego se separaría. Con Ruiz Zorrilla fundó el Partido Radical. Tuvo, como os digo, pues por supuesto ideales republicanos, aunque en algunas ocasiones no fue capaz de adoptar ideas republicanas y optó por otras medidas que eran pues más o menos más cercanas a la situación política de entonces, donde la monarquía tuvo que ser restaurada. Un poquito más tarde de estas situaciones, pues junto con, conocido por todos, Almerón, fundó el Partido Republicano Progresista y terminó formando parte pues de la izquierda del Partido Liberal de Sagasta, es decir, que se codeó con los mejores y los más grandes políticos de la época, y eso le supuso, pues entre otras cosas, pues estar presente en la vida política durante toda esta época. Tuvo mucho prestigio en su época. Sus obras, como ahora os contaré, se tradujeron a varios idiomas y eran un éxito tras otro cuando se producían sus estrenos. Sin embargo, no fue ni con mucho un escritor de calidad. El propio prestigio que tuvo pues le hizo presidente del Ateneo de Madrid, director de la Real Academia Española, senador vitalicio. Fue 2 veces presidente de la Academia de Ciencias Exactas y Físicas, porque también, entre otras cosas, y también quizás por afición, escribió y publicó estudios de matemáticas, de física, cálculo de variaciones, problemas de geometría, es decir, un cúmulo de obras que concluyen sobre todo con su producción de teatro. Y eso que realmente, seguramente, el teatro lo único que le dio fue el dinero suficiente para vivir, porque en aquella época ni como matemático ni como ingeniero seguramente hubiese tenido dinero suficiente como para llevar una vida más o menos holgada. Echegaray luego dejó la política en 1905 y volvió a ocupar el Ministerio de Hacienda. Y por último, pues nada, en su última época pues vivió tranquilamente retirado hasta 1916, en el que murió. Muy criticado por sus coetáneos, por Azorín, por Unamuno, por Valle-Inclán, como ya he dicho, pues seguramente esto también le dio un cierto éxito añadido y dio más alas a su éxito profesional. Además, yo creo que gran parte del éxito mediático de Echegaray fue su buena relación con la prensa liberal. De hecho, las publicaciones de las que os voy a hablar están recogidas en 2 revistas de la época, 2 revistas que tenían cierto impulso liberal y que en ellas participaban pues grandes escritores y grandes pensadores de la época. Por ejemplo, uno de los escritos está recogido en una revista que se llama Revista Madrid Científicos, una revista que estuvo funcionando desde 1867 hasta 1930 durante muchos años, y en ella nos narra Echegaray lo mal que lo pasó en una comida, durante una comida que le dimos en Santa Cruz de la Zarza. En otro escrito, el que precede a esta historia sobre la comida, está recogido en otra revista que se llama La España Moderna, que es una revista, fijaros, que fue fundada ni más ni menos que por Lázaro Galdiano, que estuvo en publicación, editada desde 1889 hasta 1914, y que fue avalada ni más ni menos que por doña Emilia Pardo Bazán. En esta revista pues se incluye
artículo que se llama Recuerdos y que cuenta las peripecias de Echegaray en su recorrido por la zona de La Mancha a la cual quería acceder como diputado y en la que en principio pues tenía, como ahora os voy a contar, casi garantizados los votos, porque esta es otra de las curiosidades que nos aporta este escrito, es decir, cómo se repartían los votos y cómo se elegían los candidatos durante aquella época. No se parece mucho a cómo se hace ahora, pero que sí tiene muchas coincidencias en otros aspectos. En esta revista, como os digo, La España Moderna, está recogido sus primeras andanzas como candidato a elección de diputado por la zona de Quintanar de la Orden, y es lo que os voy a contar ahora mismo. Cuenta Echegaray que en aquella ocasión Martos le convence para emprender un viaje político, una campaña electoral desde Quintanar para hacer campaña y recoger las opiniones de los amigos y fieles que tiene en esos pueblos. Él dice que es candidato por la coalición entre el partido zorrillista, al que él pertenece, y los liberales. Entonces tiene decidido salir desde Madridejos, empezar allí la campaña, en mitad de ella pasar por Quintanar de la Orden y terminar en Santa Cruz de la Zarza. En todo este periplo recorre unos 12 pueblos y al primero que se dirige es a Madridejos. Allí en Madridejos, cuando llega, le salen a recibir sus amigos y él realmente se encuentra extraño porque no es un hombre que hace política de calle. Se ve, pues eso, entre promesas, halagos, frases hechas, emociones que no se sienten y demás, pues se ve que no está a gusto, que no está contento, pero bueno, como es su misión, allí que se presenta en Madridejos. Cuando llega a Madridejos, ve que el recibimiento es un poco frío. Salen a recibirle algunos amigos, pero bueno, las caras que nota, bueno, risas forzadas, en fin, el caso es que le mandan que se aloje a casa del cura. Con el cura, un hombrecillo mayor ya, pues encuentra una muy buena hospitalidad, le da de comer excelentemente, pero cuando vuelve a reunirse con sus correligionarios, pues nota esa frialdad. Bueno, ¿y de la elección qué me dicen ustedes?, pregunta Echegaray. Hay un silencio y al final le terminan diciendo: vamos a ver, mira, si nosotros te íbamos a votar a ti, íbamos a votar a vuestro partido, pero es que hace 4 días vino el ministerio, patrocinado por Sagasta, y nos ha quitado el juzgado. Entonces nos dicen que si votamos al candidato del ministerio, al candidato ministerial, entonces nos devuelven el juzgado. Vaya hombre, fijaos cómo son las cosas. De esto dependían los votos de todo un pueblo. Es decir, no había una elección independiente, individual, sino que se decía, oye, que hay que votar a este o hay que votar al otro, y así se hacían más. ¿Qué ocurre? Que dice Echegaray, pero bueno, hombre, si los votos casi que eran míos, ¿no? ¿Le vais a dar todos los votos al candidato del ministerio? No se preocupe usted, don José, no se preocupe, que la votación la dividimos por la mitad, tantos votos para el del ministerio como para usted, que es lo único que podemos hacer. O sea que sale con la promesa de la mitad de los votos de Madridejos. Lo único que saca positivo de Madridejos, como él dice, es que en casa del señor cura hay una ama viejecita que cocina excelentemente y se le prepara una cena de platos españoles que él agradece, y más que otra cosa lo que hace es deleitarse con esa maravillosa comida. Así que sin otro fin se va de Madridejos dirección a... Él seguramente no recuerda qué pueblo es, pero puede ser Villafranca de los Caballeros. En Villafranca ocurre 3/4 de lo mismo. Salen a recibirle los amigos, pero nota otra vez que no hay espontaneidad, que la cosa está muy fría. Malo, dice. Mire usted, don José, tenemos una situación dificilísima, muy angustiosa. Pues ¿qué pasa? Yo creo que no le vamos a poder votar a todos por unanimidad como hemos hecho en otras ocasiones. Pues ¿qué ha pasado? Pues verá usted, mire, a finales del 68 y a principios del 69, que aquí en el pueblo no había ni autoridad, ni orden, ni nada, porque la revolución, pues la gente del pueblo se creyó que podía hacer libremente lo que quisiera. ¿Y qué hicieron? Pues irse al monte y empezar a talarlo a su gusto, porque la verdad es que ellos se creían que el monte era suyo. Cuando se restauró el orden, pues entonces ocurrió que este gobierno empezó a poner multas y a empapelar a todos los que habían estado en el monte cortando y vendiendo madera,
y esas multas están ahora paralizadas. Pero hace unos pocos días el gobierno las volvió a poner en movimiento. Con esta situación, pues ¿qué pasa? Que vino hace poco un representante, y ese representante dijo, representante del ministerio, que si le damos los votos al candidato ministerial, que esto se paraliza. Así que así estamos. Entonces Echegaray dice, entonces ¿qué pasa? ¿Que no me van a votar? Dice, bueno, vamos a hacer lo que podamos. Tenemos que darle la mayoría al candidato del ministerio, pero a usted le vamos a dar algunos votos, una pequeña minoría. Encima José Echegaray tuvo que salir agradecido por la situación y entonces emprendió camino, bueno, entre otros pueblos, se dirigió hacia Quintanar de la Orden. Camino de Quintanar de la Orden pasa antes por Corral de Almaguer. En Corral de Almaguer también habría sido un feudo en el que hubiese tenido todos los votos por unanimidad, y cuando le llega a Corral, pues le reciben también con buenos ánimos. En este caso le dicen, bueno, no se preocupe usted, don José, que nosotros somos amigos leales, así que va a tener su mayoría para que salga triunfante. Y dice, ¿cómo que mayoría? Si otras veces me había dado los votos por unanimidad. Bueno, pues es que pasa una cosa, es que después de mucho tiempo el gobierno nos ha dicho que nos concede una cosa que estábamos esperando desde hace mucho, la construcción de una fuente. Y claro, pues si nos construyen una fuente, hemos quedado en que le tenemos que dar gran parte de los votos. Si no todos, que no van a ser todos, por lo menos algunos que formen una pequeña minoría. Así que, tanto en Madridejos, como en Villafranca, como en Corral, las cosas estaban como estaban. El ministerio había pasado antes y había hecho sus peticiones a cambio de sus favores. Pero ya José Echegaray emprende camino hacia Quintanar de la Orden. En todos los pueblos que iba recorriendo, cuando no le salía otra vez el tema del juzgado era el monte, y si no el monte la fuente, o temas parecidos. El caso es que ya un poquito desesperado pensó en que su única solución estaría entre Quintanar, que sí que tenía una fuerza casi unánime, y Santa Cruz de la Zarza, en donde contaba con 2.000 votos de los republicanos. Llegó a Quintanar, y sí, en Quintanar, que era una población rica, independiente, que no se sometía a estas cosillas, a estas amenazas ministeriales, pues le dijeron que no contase con todo, pero sin embargo aquí lo que notó es que la coalición con los republicanos, pues que le hizo perder seguramente algunos votos. Así que, sin más, se dirigió hasta el último pueblo de los que tenía pensado recorrer, que era Santa Cruz de la Zarza. De esta manera, Echegaray llega a Santa Cruz de la Zarza, el último pueblo de los 14 del distrito que tenía que recorrer. Salen a recibirle el señor Rivas y los jefes del Partido Republicano Federal, que era el que más o menos tenía la fuerza en Santa Cruz. Todos muy dignos y muy enérgicos, y en cuanto llega le dicen, no se preocupe usted, que el Partido Federal le es fiel a usted y a la coalición. Que cumplimos las órdenes recibidas de Madrid y que le vamos a conceder los votos. Pues no faltaba más. Entonces todos se ponen muy contentos, Echegaray empieza a estrechar manos, a dar abrazos, muchas gracias, todos tan contentos, y dice Echegaray que casi estaba conmovido de contar con esos 2.000 votos, cuando uno de los jefes dice, no sé cómo ha podido usted dudar de los republicanos de Santa Cruz, si todos los jefes, todos nosotros le vamos a votar a usted como si no hubiese otro candidato. Entonces Echegaray se queda así parado y dice, ¿cómo que los jefes? Si los jefes que son ustedes son 10 o 12, ¿qué voy a tener? ¿10 o 12 votos? Si lo que ahí necesito son 2.000, los 2.000 votos republicanos de Santa Cruz. Entonces se quedan todos parados y dice, vamos a ver, es que pasa una cosa. Dice, nosotros, que somos muy fieles a nuestros principios, pues sí que les vamos a votar, pero es que el resto del pueblo, que estaba muy atrasado, y que el ayuntamiento agonizaba porque no había ni un duro para pagar a nadie, pues resulta que tenemos aquí unas láminas cuyos intereses no se cobraban desde hace algunos años, y que hace 4 o 5 días vino un delegado de Hacienda y los pagó casi de golpe, con lo cual, pues figúrese todos los del pueblo pegando botes porque les han pagado. Así que no hay quien les haga entender ni hablar ni de coaliciones, ni de oposiciones, ni nada. Los 2.000 votos van a ser para Sagasta y marchando. Así que a Echegaray no le quedó más remedio que agachar la cabeza, y él dice, y encima me dieron mal de comer, así me fui yo para mi casa. Y en este mal de comer es donde entra el segundo artículo que os voy a contar.
En el artículo siguiente, Echegaray describe cómo fue su paso por Santa Cruz y sobre todo su comida. Y este artículo, casi porque es muy cortito, o relativamente corto, os lo voy a leer con las palabras de Echegaray porque es muy descriptivo. Dice Echegaray: decía en el anterior artículo que salí diputado por Quintanar de la Orden después de una visita al distrito, de la que di cuenta detallada a mis lectores. Es todo lo que os he estado contando antes. De esta primera visita conservo recuerdos muy gratos. Mis correligionarios eran amables, simpáticos y fueron siempre de una lealtad a prueba. En todo este cuadro solo hay una mancha, y eso que en plena mancha estábamos. Una mancha muy prosaica, muy vulgar. No me atrevo a señalarla con enojo y solo la señalo como acto humildísimo de contrición. Yo no soy rencoroso, olvido las ofensas, y sin embargo, hay en mí un centro en el que todo el rencor que yo pudiera ser susceptible se ha reconcentrado. Ya creo haber dicho en otra ocasión, mi estómago es rencoroso y agradecido. No perdona una mala comida ni la olvida jamás. Por eso es rencoroso. Una buena comida no la olvida tampoco aunque pasen años y años. ¿Es que soy exigente para la comida? No. En verdad, me contento con los platos más vulgares, un guisado de carne con patatas, un plato de judías, unas sopas de ajo, los platos más modestos de la cocina española. Pero si soy modesto en la clase, soy exigente en la calidad. En estos platos que he señalado, o en otros tan prosaicos como ellos, cabe más sublimidad que en los mayores refinamientos de la cocina francesa, de la cocina inglesa o de la cocina italiana. No reconozco la cocina alemana lo bastante para formular un juicio crítico sobre ella, y por eso me abstengo de juzgarla. Pero la cocina española sí la conozco, la admiro, la saboreo, la digiero y me identifico con ella. No busco aristocracias culinarias. Yo he comido una vez en Vigo un rancho de soldados, verdaderamente delicioso. He comido migas de pastores y paellas improvisadas, pero es imposible que yo agote la lista de creaciones del genio nacional. Y en cualquiera de estos platos encuentro más aroma poético que en el más refinado foie gras. A veces un romance popular encierra más inspiración que todo un poema épico. Soy muy viejo, por desgracia, y conservo, sin embargo, en mi memoria una lista luminosa de las comidas excelentes que he saboreado en esta vida, y una lista implacable de las malas comidas que en mí se cebaron por triste imperio de las circunstancias. Digo todo esto para venir a parar a este recuerdo sombrío, que en aquella expedición electoral en Santa Cruz de la Zarza quisieron envenenarme con unos cuantos guisos infames que yo rechacé indignado. Un acta de diputado no vale un guiso nauseabundo. No, ante todo la dignidad, y después de la dignidad, el estómago. Y su dignidad tiene también el estómago y el paladar. ¡Qué guisotes, qué grasas, qué sebos, qué carnes correosas y pútridas! Lejos, lejos de mí. Me gustan los guisos de los pobres, pero no me gustan masas repugnantes de alimentos bastardos. Un demócrata puede ser un buen demócrata, y por humilde que sea, nunca se confundirá con un canalla. Un mal guisote es algo canallesco sobre un plato. Pues tales tormentos sufrí en Santa Cruz de la Zarza. Zarza en que me dejé jirones de mi propia carne, y cruz grosera en que me clavaron y que no tenía nada de santa. ¡Qué tortura! ¡Qué martirio! Yo no quería ofender a nadie, era buena gente. Allí tuve con el tiempo buenos amigos, quizás en alguna casa comerían bien, pero yo comí horriblemente. Es decir, no comí, fingí que estaba enfermo y pedí un par de huevos pasados por agua. Imposible, el destino tiene crueldades infinitas. Contra la fatalidad no hay defensa, ni los huevos pasados por agua tampoco. Tenían un gusto repugnante, tenían sabor a cieno. Quizás las gallinas de donde venían aquellos huevos y se alimentaban con cieno. Me di por vencido. Olvidemos aquel final siniestro de mi expedición que tan alegre había sido hasta entonces. Esto es lo que cuenta José Echegaray del paso por Santa Cruz. Después de que los republicanos le dijeran que no le iban a votar, le dieron de comer algo que debía estar realmente malo, tan malo como para recogerlo en uno de sus artículos de la serie Recuerdos. Bueno, pues este es el paso de todo un premio Nobel por Santa Cruz de la Zarza. No fue un paso glorioso, como estáis viendo, pero sí que fue un paso divertido. Y sobre todo, fijaos, hemos descubierto la forma en la que se hacían las elecciones, en que se producían las elecciones en aquel sexenio posterior al reinado de Isabel II y Amadeo I de Saboya, en ese periodo en el que liberales y conservadores se iban alternando el poder. Y recogido queda estas historias que son, entre otras cosas, pues divertidas. No sé cómo le hemos llegado a poner una calle a este hombre, pero el caso es que en Santa Cruz de la Zarza José Echegaray
dejó huella y Santa Cruz de la Zarza dejó huella en José Echegaray. Bueno, Magíster, ¿qué cojones le dieron a comer a Echegaray que no, ni los huevos duros le gustaban? Yo para mí que le echaron unas abarcas al guisado y notaba la carne un poco corriosa. Vamos, pobre hombre. Porque hoy en día, en aquellos días no sé cómo se comería, pero hoy en día quien visite Santa Cruz de la Zarza se puede encontrar con manjares exquisitos en cualquier restaurante de aquí del pueblo, o sea que... Y si ese restaurante en cualquier perol de los que nos juntamos de vez en cuando, ¿verdad? Exactamente. Bueno, pues este hombre es que lo pasó así de mal. Y fijaros si lo pasó mal, que lo recoge en uno de sus recuerdos, que están publicados en distintas revistas, como os he dicho. Pero es que además no lo repite solo una vez, es que lo he leído en varios sitios y se va acordando periódicamente de aquella comida que le dieron en Santa Cruz. O sea que el hombre lo tuvo que pasar realmente mal. Le marcó. Bueno, pues esa ha sido la historia de José Echegaray, un noble en Santa Cruz de la Zarza. Si quieres, Joaquín, te doy un ratillo para que nos cuentes por dónde nos puede escuchar la gente, por dónde nos puede ver y por dónde nos puede localizar. Todas nuestras redes sociales aquí on fire, que se dice, pues nos puedes encontrar primero pues en Twitter, en la cuenta @nomecuentesonda, en nuestro muro de Facebook, No Me Cuentes Historias. Nos puedes seguir también por YouTube, por nuestro canal No Me Cuentes Historias. Si te da más rabia y lo tienes más a mano, pues por Spotify también vamos subiendo ahí los distintos programas. Y como no, descargártelo en iVoox, en nuestra cuenta No Me Cuentes Historias, y que ya dentro de un ratito, pues cuando acabe el programa, lo cogemos, lo subimos y ya tendrás 60 programas a tu disposición para pasar el confinamiento lo mejor que se pueda. Siempre nosotros recomendamos que el que no lo pueda escuchar en directo o a través de streaming en ondaplanasantacruz.es, que se lo descargue de iVoox, que eso sí que te lo puedes escuchar cuando quieras, donde quieras, a la hora que quieras. Y así poquito a poco vamos sumando escuchas, que es lo que nos gusta luego, echar un vistazo y ver que la gente ha pasado un ratillo divertido con él. Recordaros que el programa lo hacemos tres. Lo hacemos Rafael García, Nicolás Belinchón, que no sabemos si está llorando, tiene gripe o tiene alergia, porque... y Juan Carlos Pacheco... Director. Y Juan Carlos Pacheco, que somos los que estamos haciendo el programa de No Me Cuentes Historias, pues ya de prácticamente un año y poco, ¿no? Sí, ya hemos cumplido. Esta es la segunda temporada y esperamos ya pronto, a lo mejor despedir esta para ir empezando a preparar otra. Pero bueno, de momento seguimos aquí. Bueno, pues don Joaquín, nos va a contar usted hoy, nos va a relatar, nos va a invitar a hacer una visita por un castillo bastante grande, por cierto, no en muy buen estado creo, pero bastante grande. El estado es regular, pero el castillo es enorme. Entonces, ¿cómo lo llamaremos? ¿Castillo de la Puebla o Castillo de Montalbán? Porque hay Montalbán, vamos a pronunciar bien. Sí, lo he escuchado y lo he encontrado de todas las maneras. Al estar al lado de la Puebla de Montalbán, pues es el Castillo de la Puebla o el Castillo de Montalbán. Ya te digo, y en internet te lo encuentras de las dos formas distintas, ¿sabes? Yo creo que todo el mundo lo entiende, porque además no cae en el término de la Puebla de Montalbán, cae en el término de San Martín. El pueblo de al lado. El señor director se está abrochando las tricking, como dice él. Nos vamos de paseo. Vamos al castillo. Oponiendo picas a caballos, enfrentando arcabuces a piqueros, con el alma unida por el mismo clero, que la sangre corra protegiendo el reino, aspa de Borgoña flameando al viento, hijos de Santiago, grandes son los tercios, escuadrón de
Bueno, pues como os decía, hoy nos vamos a ir de excursión al castillo de la Puebla de Montalbán. Este castillo se encuentra a unos 50 kilómetros de Toledo, de la capital, entre Toledo y Talavera de la Reina, entre la Puebla del Montalbán y San Martín de Montalbán, en la orilla izquierda del río Tajo. En la forma de ir hay que ir a Toledo capital, como mejor nos viene a nosotros, claro, es ir a Toledo y coger la CM 400, que va a dirección la Puebla de Montalbán, y una vez en la Puebla desviarnos por la CM 4009, que va a San Martín de Montalbán. Está a unos 5 kilómetros. Tú sigues por la carretera, llegas a un cruce que bien indicado, Santa María de Melque, que es una iglesia visigoda, y a la derecha el castillo de la Puebla. Hay que coger un camino, un camino que al final te llega a un punto donde está cortado. Antes de ir tenemos que reservar visita. El castillo de la Puebla de Montalbán es de propiedad privada, pertenece a los duques de Osuna, pero bueno, está accesible al público, pero con reserva previa, y se hacen rutas durante todo el año, salvo los meses de entre enero y mayo, entre el 1 de febrero y el 30 de mayo, porque es una zona de nidificación de águilas, y durante ese periodo, pues para no molestar a las águilas, se evitan las rutas turísticas. Una zona que realmente en la visita lo vamos a apreciar poco, pero es una zona muy espectacular. Luego os recomiendo ver algún vídeo en YouTube, donde podemos observar que está el castillo rodeado en sus 3/4 partes por un tajo impresionante, tipo Toledo, más pequeñito, pero de unos 100 metros de altura. Es un arroyo, el río Torcón, lo llaman porque no deja de ser un arroyo grande, que a lo largo de los siglos, de los milenios, ha hecho un tajo impresionante de unas caídas de 100 metros de altura que rodean el castillo en sus 3/4 partes, y solamente es llano en lo que es la parte sur, lo que da hacia la Mancha, por decirlo así. Y ahora vamos a contar un poquito, os quería estructurar un poquito el programa en lo que es la historia, en lo que es la estructura, y en contar algunas de las leyendas que me contaron cuando fui por allí. La historia del poblamiento de esta zona tiene que venir de muy antiguo, porque es una zona que en la Edad Media, sobre todo, era un cruce de caminos bastante importante. Por ahí pasaba, desde época romana, la calzada que unía Mérida con César Augusta, la actual Zaragoza, pasando por Toledo. Ya os digo, pasaba por allí. También hay un camino medieval que bajaba desde Toledo y se dirigía hacia Extremadura. Y luego nos encontramos también en las cercanías que bajaba la cañada segoviana, con todas las ovejas de la Mesta, bajaban camino de Serra Morena. Entonces es un cruce de caminos en la época bastante importante. Hoy veremos que es un paraje que está desolado y dejado de la mano de Dios, pero en aquel momento, en la Edad Media, era un cruce de caminos importante, y constituía, y por eso seguramente se decidieron a ubicar allí los árabes el castillo, parte de la línea defensiva del Tajo. Es el castillo más importante, no más importante, sino más extenso de la provincia de Toledo, y ya os digo, al estar en la orilla sur del Tajo, pues en la orilla izquierda, siempre se mira la orilla siguiendo el curso del río, la orilla derecha y la orilla izquierda, pues esto quedaría hacia el sur. La orilla derecha sería lo que está mirando hacia el norte. Sería parte de la línea defensiva del Tajo. Los musulmanes hicieron un castillo bastante más pequeñito de lo que es ahora pero sí que tenía su fortificación ahí. Las primeras noticias de este castillo las tenemos después de la toma de Toledo. Este castillo realmente los cristianos, no parece que hubiera lucha, sino que los árabes, una vez perdida Toledo, se retiraron hacia el sur y este castillo lo dejaron abandonado. Las primeras noticias, como os digo, son del año 1209, cuando Alfonso Tellez de Meneses, un noble de la época, recibe la villa de Montalbán de manos de los reyes.
En algún momento, algunos años después, la villa, el castillo, pasó a manos de los templarios, creando estos una encomienda que fue la tercera encomienda más importante de toda la península, de toda Castilla por lo menos, bastante importante, y empieza la fortificación del castillo. Fue una encomienda templaria hasta el año 1308, cuando a nivel internacional se acaba con la orden del Temple, y Fernando IV pues se queda, el rey castellano de ese momento, se queda con los terrenos de los templarios, hasta que el año 1341 el noble también Alonso Fernández Coronel recibe de manos de Alfonso XI en este castillo. Es la época de mayor construcción de defensas, que lo van a hacer inexpugnable, porque como veremos en ningún momento se tomó al asalto este castillo. Os digo, con este señor es el momento de construcción de las defensas que podemos ver en la visita. Por aquí pasa Pedro I, el cruel para unos, el justiciero para otros. Pero el caso es que Pedro I ordena ejecutar a Alonso Fernández, y el castillo pasa a la hija ilegítima de Pedro I, doña Beatriz. Era hija ilegítima, pues era hija de su amante María de Padilla. Pedro I, pues entre muchas cosas que tenía, pues el caso es que se casó con doña Blanca de Borbón, pero a los 2 días la dejó y se fue con su amante, con María de Padilla, que le estaba esperando en este castillo de Montalbán. Las siguientes noticias de siguiente aparición en la historia de este castillo lo tendremos el año 1420 en un suceso bastante importante para la historia de Castilla, como es el golpe de Tordesillas. Es un auténtico golpe de estado, donde el rey Juan II, que era muy jovencito, llegó al trono siendo menor de edad, todavía era bastante joven, fue secuestrado por el infante Enrique, que lo tenía preso en la cercana Talavera. El caso es que unos nobles logran sacar al rey de Talavera, al rey Juan II, y se lo llevan al castillo de Montalbán. El infante Enrique coge y cerca el castillo, pero no hay manera de tomarlo al asalto. Como ya os digo, por sus 3/4 partes está rodeado por un tajo, por unos despeñaderos que no son accesibles, y la otra parte estaba muy fortificada, la parte sur estaba muy fortificada, y aguantaron el asedio hasta que se incorporaron, ayudaron al rey una avanzadilla de 1500 infantes de Villarreal. Yo cuando estaba mirando, cuando estaba bicheando por internet, mirando la parte histórica de este castillo, me encuentro Villarreal. Dije, jorobar, yo la Villarreal que conozco está en Castellón. ¿Qué pintaban gentes de Castellón por aquí? Es lo que tiene ver demasiado fútbol. Pues no eran de Villarreal. Estos 1500 infantes, como veremos, en agradecimiento porque a su llegada este infante Enrique levantó el cerco y huyó, y el rey pudo ser liberado, el rey concedió a esta Villarreal, en agradecimiento le concedió el nombre de Ciudad Real. Es el origen de donde venían realmente, venían de Ciudad Real, que antes, hasta este 1420, se había llamado Villarreal, pero gracias a este hecho, a enviar 1500 soldados en ayuda a las milicias concejiles, las milicias urbanas, que enviaban las ciudades en ayuda del rey. Pues estos fueron los que levantaron el cerco de la Puebla de Montalbán al rey Juan II, y en agradecimiento le concedió el nombre de Ciudad Real. Años después, el mismo Juan II, a su condestable don Álvaro de Luna, un personaje de los más importantes de esta primera parte del siglo XV, ya estamos en el año 1537, le concede el señorío de Montalbán. Don Álvaro de Luna ascendió muy rápidamente e igualmente rápidamente descendió. En el año 1453, años después, la nobleza pues conspiró contra él y don Álvaro de Luna fue ajusticiado. El castillo lo recibiría su viuda, doña Juana de Pimentel. Como vemos, todos nombres de rancio abolengo, ¿sabes? Pero Enrique IV, ya el heredero de Juan II, se lo acabará quitando porque el hijo de doña Juana
pues no le era precisamente fiel. Pero el caso es que doña Juana se encierra en el castillo y los ejércitos de Enrique IV no fueron capaces de conquistarlo. Nuevamente este castillo se mostró inexpugnable ante el asedio, ¿sabes? Y solamente mediante la negociación lograron que doña Juana de Pimentel dejara el castillo en manos del rey. A cambio recibió el castillo de Arenas de San Pedro, al que se retiró con el compromiso de no ponerse nunca en contra de Enrique IV. Pero como vemos, no fue tomado al asalto, no fue conquistado, tuvo que ser simplemente con negociaciones. El rey Enrique IV acabará donando el castillo a su favorito Juan Pacheco. El Pacheco que se enfrentó a los reyes católicos, a Isabel I en la guerra civil, donde se enfrentaba Isabel con su hermanastra Juana la Beltraneja. Pues Juan Pacheco era el líder de los nobles que apoyaban a Juana la Beltraneja. Juan Pacheco creó un mayorazgo. El mayorazgo es un terreno que queda, un señorío que lo hereda el primogénito eso por línea directa. No se disgrega, no se hacen 7 partes si tiene 7 hijos, sino que solamente el primogénito hereda la totalidad del terreno. Eso se llama mayorazgo. Entonces creó ese mayorazgo para su hijo, que murió muy joven, y se lo legó a su nieto Alfonso Tellez de Girón. De ahí pasaría posteriormente a los duques de Frías, y por líneas sucesorias, por cambios de linajes nobiliarios, acabaría en los actuales duques de Osuna, que son los actuales propietarios del castillo. Ahora os quería hablar un poquito de lo que es la estructura del castillo. Como os decía, este castillo es el más extenso de la provincia de Toledo. Y mire que aquí en nuestra provincia tenemos castillos muy grandes. Por nuestra zona, por nuestro pueblo, no hay tantos, pero entre Toledo y Talavera, pues tenemos el castillo de Escalona, el castillo de Oropesa, que son obras magníficas de arquitectura militar, de construcción de castillos. Pues el más grande en cuanto a extensión es este castillo de Montalbán. Es imponente sobre todo la parte por donde entramos. Lo que vemos por este camino por el que nos vamos acercando desde la carretera es la parte más impresionante, porque luego en las fotos que subiremos y que pondremos en nuestro canal de YouTube, con las que vamos ilustrando un poquito nuestros programas, veremos lo impresionante que es visto desde arriba, fotos hechas con drones, los tajos, el tajo tan impresionante donde está, pero todo lo que le rodea es una muralla de un solo lienzo, no es solamente una pared, una muralla simple, por decirlo así. Pero la parte frontal, la que da al sur, por donde está el terreno llano, es una estructura muy potente, que evitó por lo menos en 2 ocasiones importantes que fuese conquistado el castillo. Como digo, está rodeado por el río Torcón. Pero en primer lugar, ¿qué nos vamos a encontrar según llegamos? Es un foso a la antigua usanza, hoy bastante colmatado, te lo tienes que imaginar un poco porque apenas si se ve un desnivel en el terreno. Un foso que unía torrenteras, arroyos, y que daba la vuelta a todo el castillo, a toda esa parte sur del castillo, con un torreón semicircular almenado con saeteras que hacían las veces de corachas que prolongan una barbacana con almenas y saeteras. Parece que estoy hablando en chino. Ahora os voy a contar un poquito qué significa cada una de estas palabras, y luego un día haremos algún programa desglosando con un pequeño glosario de la estructura de los castillos, el nombre que recibe cada parte de los castillos, porque a mí por lo menos me llama bastante la atención. Porque, por ejemplo, la saetera, hombre, pues sí es... La saetera es una especie de tronera, es una abertura generalmente vertical y muy estrecha en el muro de la fortificación desde donde se dispara. Tú desde fuera solamente ves una pequeña línea en la vertical, en la muralla, que a veces tiene la forma de cruz latina, a veces tiene también un circulito abajo, pero realmente, y luego por dentro, visto desde dentro de la muralla, no es tal grieta, sino que se ensancha para albergar ahí uno o varios arqueros para tirar con arco o con ballesta.
otra parte que hemos comentado aquí, la coracha. ¿Qué es la coracha? Pues la coracha es un sistema de fortificaciones que consistía en un muro o doble muro, en la mayor parte de los casos, que arrancaba desde propiamente la muralla y avanzaba hasta una torre situada junto a una toma de agua. Es, digamos, que una torre avanzada, la muralla que comunica la torre avanzada con el grueso de la muralla. Estas torres avanzadas las hacían para dificultar el ataque de los enemigos, para tener mayor visibilidad, y también si había algún punto de agua que fuese accesible para los defensores tomar de allí el agua, y es un elemento defensivo. Pues esta coracha es la fortificación, la defensa que tenían para salir en un momento, coger el agua y meterse para adentro hacia el grueso principal del castillo, de la muralla. La barbacana. ¿Qué es la barbacana? Pues es la obra fortificada, avanzada y aislada para defender plazas o cabezas de puente. Perdón. Es una torre avanzada, lo que viene a ser una torre avanzada. Este castillo tiene 3 puertas y una poterna. ¿Qué es una poterna? Pues hay 3 tipos de puertas: la puerta grande, la poterna y el portillo. El portillo no deja de ser una puerta muy chiquitita. La poterna es una puerta secundaria. Está localizado en lugares disimulados de la muralla y se utilizaba como puerta falsa, permitiendo a los ocupantes del castillo salir o entrar sin llamar la atención, para hacer salidas de emboscadas o para enviar emisarios pidiendo ayuda o pidiendo lo que sea. Entonces están las puertas grandes, enormes, que podemos ver. Unas están selladas, otras no, luego os contaré el porqué. Y hay alguna poterna, que es estas puertas secundarias muy disimuladas en las esquinas de los castillos, de difícil vista para el que viene de fuera. No es fácil de verlas si no te lo dicen, que es por donde entraban y salían escabullándose los del interior del castillo. Como os digo, tenía una poterna por donde se llegaba al camino de ronda. ¿Qué es el camino de ronda? El camino de ronda es la senda que recorre la parte superior de la muralla, donde están las almenas. Las almenas son nuestros bloques de piedra que hay de forma regular, ese piedra hueco, que tienen distintas formas, y por esas formas podemos saber si es un castillo árabe, romano, cristiano, porque cada uno le daba su forma original a las almenas, donde ahí se resguardaban los arqueros, sobre todo, para ir disparando y resguardándose. Pues el camino que pasa por detrás, por la parte superior de la muralla, al lado de estas almenas, se llama camino de ronda o adarve o paso de ronda. Este tiene 3 puertas y una poterna por donde se llegaba al camino de ronda. El acceso al interior se realizaba por 2 grandes puertas que están protegidas por torres albarranas. Las torres albarranas son unas torres muy grandes, son torres vigías, que en la muralla queda un pelín separado del conjunto fortificado, pero que está unido a él por un paso inaccesible para el enemigo y que es fácilmente destruible. Esta torre albarrana es esta defensa, que es lo primero que tiene que atacar el enemigo para poder entrar a la ciudad, es fácilmente defendible, pero en el caso de que el enemigo entre, te puedes retirar por un pequeño paso, que puede ser un mini puente levadizo, que es fácilmente destruible, para que una vez que haya entrado el enemigo a la torre albarrana no pueda entrar al resto de la muralla. Tiene, en el caso de nuestro castillo, del castillo de Montalbán, tiene una planta pentagonal con matacanes. ¿Qué son los matacanes? Los matacanes son unos parapetos, unos puestos de defensa en el castillo que están adosados como en voladizo. Tú ves el lienzo de la muralla, la pared de la muralla, y esto sobresale de la muralla. Es un puesto defensivo, como os digo, que está adosado a la muralla en voladizo, en altura. Suelen estar encima de las puertas y tienen el suelo, está sostenido por ménsulas, y se utilizaba como un avance defensivo de la puerta principal o de accesos secundarios. Tiene un suelo que llaman aspillerado, que es un suelo hueco, por donde tiraban agua hirviendo, aceite hirviendo, más agua que aceite. El aceite era más difícil de conseguir, pero agua hirviendo, piedras, material incandescente, para que
por eso se ponían encima de las puertas principales para dificultar el ataque con arietes, por ejemplo, con escalas de los atacantes al castillo. Como es una especie de balcón, por así decirlo, que sobresale un poco más del balcón encima de las puertas principales, que no tiene nada de ornamental, sino que es defensivo por este tema, por el tema del suelo, por el que podían tirar cosas encima de los atacantes. Dentro del castillo, una vez que pasamos esta primera parte de la muralla, están las instalaciones que, por lo menos cuando yo estuve hace un par de años, no se podían visitar, lo que es las habitaciones por el estado de deterioro que tenían, pero sí puedes visitar toda la explanada principal del castillo, que estaba pensado para albergar una auténtica ciudad. Son 15.000 metros cuadrados lo que bordean las murallas. Entonces allí dentro podía caber un pueblo perfectamente, sin ningún tipo de dudas. Y lo demuestra también que hay silos enormes con una capacidad muy grande, que posteriormente, luego ya cuando el castillo se fue abandonando, hacían las veces de calabozo, no tanto de silo de agua, sino de calabozo. La muralla que da a la parte posterior, la que da al arroyo del Torcón, también tiene varias pequeñas puertas. Estas son bastante más pequeñas porque son de uso secundario y se utilizaban a modo de escape, a modo de estas poternas que os decía, de estas puertas más pequeñitas, para escaparse, para mediante sendas, porque nos comentaba el guía que lo vemos nosotros desde fuera, esas caídas verticales, y que parece totalmente inaccesible. Realmente hay pequeñas sendas y había puestos avanzadillas donde los soldados sí se podían colocar y avistar, pero a ellos no les veían, estaban muy bien camuflados, y hay pequeñas sendas por las que subían y bajaban los soldados, pues también una forma de coger agua o de tratar de romper el cerco que tuviese el castillo para poder enviar mensajes de ayuda. Alguna de estas, como digo, de estas puertas tiene sus leyendas. Y esto nos lleva a la siguiente parte que os quería contar un poquito, que es alguna leyenda de las muchas que tiene este castillo. A mí me llamaron la atención 3 leyendas. Me quedé con un poquito de 2 y de la otra he investigado un poquito más. Una leyenda pues es un poco la típica de la reina mora, que cuando llegaron los cristianos se negó a convertirse al cristianismo, y por una de estas puertas que da al precipicio se tiró, se mató antes de convertirse, como os digo, al cristianismo. Hay otra leyenda sobre unos niños que se aparecen la noche de los santos inocentes en el patio del castillo. Por lo visto hay que quedarse allí hasta las 5 de la mañana para verlo. Según nos decía el guía, dice, sí, parece sencillo, dice, pero el 28 de diciembre en esta zona a las 5 de la mañana no es que encuentres una aparición, es que te encuentran a ti helado de frío, como se te ocurra esperarte a ver la dichosa aparición, si viene o no vienen los dichosos niños. Y la tercera leyenda es que enraiza muy mucho con la tradición toledana de leyendas. Es la leyenda de la mesa de Salomón. La mesa de Salomón es una mesa del mítico, bueno, no del mítico, del rey Salomón de los judíos, el hijo del rey David, que se guardaba en el templo de Jerusalén. Se le atribuyen poderes mágicos, como que se podía ver, el que se asomaba a ella, decía el conjuro correspondiente, podía ver cualquier lugar y tiempo y espacio, por lo que se podía ver el pasado, el presente y el futuro. No sabemos si es verdad o no es verdad, nadie la ha encontrado. El caso es que sí se habla de ella, y sí se sabe que esta mesa del rey Salomón se la llevaron los romanos cuando conquistaron el templo de Jerusalén. Cuando los romanos del general Tito tomaron Jerusalén, se la llevaron, entre otras muchas reliquias judías, se lo llevaron a Roma. Y allí durmió el sueño de los justos, siglos y siglos, hasta que en el año 410 Roma fue asaltada por los godos de Alarico.
¿Quiénes se la llevaron en ese saqueo? Se dice que tiempo después esta mesa aparecería en la capital del reino godo, en Toledo. Bien custodiada, bien guardada. El reino godo de Toledo, como sabéis, cayó el año 711 por la derrota de Guadalete del rey Rodrigo en el río Guadalete frente a los musulmanes. Los godos, cuando los musulmanes subían desde el sur para tomar Toledo, se llevaron esta mesa y el resto de tesoros y los escondieron, se dice que los escondieron en unas cuevas, túneles que hay entre la iglesia de Santa María de Melque y este castillo de la Puebla de Montalbán. Se habla de otros sitios, pero concretamente se citan mucho en las leyendas Santa María de Melque, que también merece una visita, que un día hablaremos de ella, y el castillo de la Puebla de Montalbán, que según dicen está lleno de subterráneos, de pasadizos que los comunican. Están separados unos cuantos kilometrillos, pero se dice que hay pasadizos que los comunican. Hasta ahora no se han podido encontrar. El caso es que, algo de verdad puede haber cuando hace unos años, este mes, ha sido este mes, en la revista National Geographic se hace eco de hace muchos años, es el aniversario de que se encontrara en Guarrazar, un pueblo por allí cercano de Toledo, el famoso tesoro de los Reyes Godos. Es un tesoro lleno de coronas, lleno de joyas, que podemos ver actualmente en el Museo Arqueológico Nacional. Son las famosas, cada vez que hay un documental, un libro habla de los godos, salen las coronas de los reyes godos. Es una preciosidad, tenemos que ir a verlo sí o sí al Museo Arqueológico Nacional, pero nos dice que algo de verdad hay en el hecho de que los godos, ante la llegada de los árabes, escondieran sus tesoros, sus riquezas, los escondieran en cuevas cerca de la capital, cerca de Toledo. ¿Y por qué no se escondería esta mesa del rey Salomón en estos subterráneos que hay entre Santa María de Melque y el castillo de la Puebla de Montalbán? Hay un montón de bibliografía sobre estas leyendas, sobre el castillo y Santa María de Melque. Yo os recomiendo a José Ignacio Carmona, que yo creo que es el autor que escribe Santa María de Melque y más veces te sale el que más ha escrito sobre la historia y las leyendas mágicas de Toledo de esta época. Y poco más. Aquí termina un poquito nuestra visita al castillo de la Puebla de Montalbán, que os recomiendo sinceramente su visita. Puedes echar una tarde muy tranquilamente. Os recomiendo para acceder, lo mejor es ir a su muro de Facebook, Castillo de la Puebla de Montalbán, llamar al teléfono móvil y reservar cita. También está bien llamar y quedarse bien con el teléfono, porque te puedes perder a la hora de llegar por los caminos que hay que coger. Se te va a ir la tarde. Recomiendo, si vas en el verano, llevar tu buena botellita de agua y un buen gorro, porque ya sabemos el calor que hace en nuestro Toledo. Pero realmente va a merecer la pena ver el atardecer en ese castillo, en un paraje realmente impresionante, un castillo enorme, majestuoso, que la verdad a mí me impresionó mucho ver ese castillo tan grande en aquel paraje abandonado, pero merece realmente la pena. Maese, ¡Mande! estás viendo, bueno, me imagino ya que sabrás el poderío de los Pacheco, ¿eh? Y con Juan Pacheco ahí tiene castillo por todos los lados. Digo, pero que no me pierdo un capítulo y programa que no salga algún Pacheco a relucir. Jodidos portugueses. Por Dios, que no hay manera de quitárnoslo de encima. De todas maneras, a ti te dan la palabra y te explayas de una manera. Dices que vas a hacer un programa explicando las partes del castillo y ya para qué, si estás ya en él. Sí, ya estoy en ello. Ahora es que así, Te iba cortando, digo, no, corta ya, Joaquín,
aquí que si no te vas, te vas. Un lujo de detalles. A mí me interesa un poco la parte, como siempre es el Juan el que se mete en estos asuntos, y hoy me voy a meter yo. La parte mágica porque al fin y al cabo es un castillo templario y una zona templaria. Y se le atribuyen en algunos casos a los templarios pues leyendas y sitios donde hay cultos mágicos o cultos prohibidos. Aquí tenemos algo recogido porque también Melk está cerquita. Sí. Aquí el tema de leyendas, fíjate, no está tan orientado al mundo templario, que nos llama siempre mucho la atención, pero realmente, tanto en los escritos que he visto como en la visita que hicimos, templario era de pasada. Fueron unos años, casi un siglo, pero realmente la parte de leyendas arranca de la época goda, de lo que os contaba de la mesa de Salomón. Del rey Salomón. Que exactamente en lo que es el mundo de la leyenda está ligado a Santa María de Melque, que es la iglesia goda mejor conservada de España, que está a unos kilómetros. Ya tengo, para ir al castillo hay que llegar a un cruce donde hay un cartel que a la izquierda de Santa María de Melque, a la derecha el castillo. Y hablan eso de que por ahí debería estar escondido todavía la mesa del rey Salomón, que los godos se trajeron de Roma, que a su vez lo habían traído desde Jerusalén. Algo tiene que haber, porque es verdad que Guarrazar, que está por allí al lado, es donde se encontraron el tesoro el siglo pasado, pero se encontró el tesoro de las coronas de los reyes godos. Yo me imagino que cuando los godos vieran de venir a los árabes escopetados desde Andalucía, camino de Toledo, trataron de guardar todos sus tesoros. Lo de la mesa de Salomón lo he leído y leí un libro hace tiempo, pues claro, todo legendario. No hay nada que tenga una base científica. Incluso todo el tema de los subterráneos, sí, dice que hay gente que ha andado por esos subterráneos que conectan Santa María de Melque con la Puebla de Montalbán. Pero todo el mundo dice que ha escuchado a uno que su primo tal, pero realmente no he encontrado a nadie que dijera yo pasé y el subterráneo está en estas condiciones y la gruta está en estas condiciones. Yo por lo menos yo no lo he encontrado. De todas maneras, eso es una cosa preocupante. Que Ocaña esté hueca por debajo, que Toledo esté hueco por debajo, que Madrid esté hueco por debajo, que Santa Cruz tenga huecos también por debajo. Coño, no vamos a caer. Sí, pero es lo que alienta la leyenda y lo que hace que la tradición oral se vaya magnificando estos hechos y estas situaciones. Exactamente, y es una forma de atraer y de meterte el gusanillo al final de la historia y del conocimiento de estos temas, que tendrán su base legendaria, mitológica, pero seguro que tienen una base real a la que acogerse y que está muy bien conocer. Pues nada, como decía Juan al principio, tenemos pendiente un paseíto, una excursión al castillo, a la Puebla de Montalbán, y aprovechamos ya pasar porque la Puebla de Montalbán tiene mucha más historia también, aparte del castillo. Sí. Y pues Santa María de Melque, en toda esa zona, invitamos a todos los oyentes y a toda la gente que nos escuche a que se pase por allí, que también está. Tenemos un montón de tarea, porque el libro que tú me dejaste, esto de las leyendas de todos los pueblos, eso hay que, desde el principio, desde la primera hoja hasta la última, eso hay que hacerlo. O sea, tenemos tarea para rato. Venga. Bueno, pues nos vamos a ir. Os tengo que poner hoy os traigo una canción, en nuestra sección Canciones con Historia. Volvemos otra vez. Ya os puse una vez una canción que hablaba de la Revolución Mexicana, ¿verdad? ¿Te acuerdas? Que era de Manchosía. Pues hoy he encontrado otra. Aprovechando que todavía estamos en mayo y que los mexicanos celebran con mucha devoción su 5 de mayo, me fui a buscarlo. ¿Por qué? Y es que el 5 de mayo del 1862, creo recordar, puede fallar algún año arriba, algún año abajo, los franceses en su segunda oleada sobre México intentaron conquistar Ciudad de México. Antes pasaron por la Puebla, México, y allí fueron detenidos por los pobres soldadicos del ejército mexicano que estaban allí. Eran muy poquitos, pero se hicieron con los franceses. Entonces, en conmemoración de aquella hazaña,
bélica, los mexicanos pues celebran su 5 de mayo como el día de la batalla del 5 de mayo y hay muchas canciones, incluso se cantan en las escuelas. He encontrado una versión, que así no sé si, no entiendo mucho de este tipo de música, cumbia, merengue, estilo sudamericano, que nos habla de eso, de murieron 100, dice, o murieron 10 y ninguno mexicano. La verdad es que murieron casi 500 franceses y las bajas mexicanas fueron muy poquitas. La batalla del 5 de mayo, escucharla. Recién firmado el convenio Soledad, llegaron los franceses a romper con su amistad. Traían la consigna de acabar con la nación y derrotar a Juárez por orden de Napoleón. Cayeron 10 y ninguno mexicano, hirieron otros 6 y empezaron a notar que a ni un francés en aquel 5 de mayo se le veían los pies y corrían sin parar. Lorenzen dijo en su carta a Napoleón: con los 10,000 soldados fácil es nuestra misión, mejor es nuestra raza, también la organización. Pero los mexicanos le enseñaron la lección. Cayeron 10 y ninguno mexicano, hirieron otros 6 y empezaron a notar que a ni un francés en aquel 5 de mayo se le veían los pies y corrían sin parar. Corrían a pie y corrían como trenes, brincaban los magueyes al disparo del cañón, brincaban nopales más alto que las liebres y otros se arrastraban como heridos camaleón. Lorenzen dijo en su carta a Napoleón: con los 10,000 soldados fácil es nuestra misión, mejor es nuestra raza, también la organización. Pero los mexicanos le enseñaron la lección. Cayeron 10 y ninguno mexicano, hirieron otros 6 y empezaron a notar que a ni un francés en aquel 5 de mayo se le veían los pies y corrían sin parar. Y corrían a pie y corrían como trenes, brincaban los magueyes al disparo del cañón, brincaban nopales más alto que las liebres y otros se arrastraban como heridos camaleón. Cayeron 10 y ninguno mexicano, hirieron otros 6 y empezaron a notar que a ni un francés en aquel 5 de mayo se le veían los pies y corrían sin parar. Y corrían a pie y corrían como trenes, brincaban los magueyes al disparo del cañón, brincaban nopales más alto que las liebres. No diréis que la canción no es marchosa, ¿eh? Es marchosa, tiene un ritmillo. El ritmillo a mí es que no me gusta, a mí la salsa y esas cosas no me gustan. Pero oye, sobre gusto. Y además, ya digo, es una canción que incluso se canta en las escuelas pues a modo de recordatorio histórico, porque está basada en hechos verídicos, hechos que ocurrieron de verdad. Así que nada, esta era el 5 de mayo, canción mexicana que recuerda esa batalla. Y bueno, nos vamos. Vamos a irnos ya, no ya, sí. Que va siendo hora, tenemos que merendar y que cenar, o que comer y desayunar, lo que queráis, depende de cuándo. Así que nada, ¿tenéis pensado qué vamos a hacer la semana que viene? ¿De qué vamos a hablar? Pues yo sí, hablando hoy de Echegaray, os dije el otro día que me estaba preparando el programa de Valle Inclán. Su antagonista. De Valle Inclán. Bueno, pues no voy a hablar de Valle Inclán, voy a hablar de Jerónimo. De Jerónimo. Vamos a cruzar el Atlántico y nos vamos a ir a visitar a Apaches. ¿O era Jerónimo? ¿De dónde era? ¿Apache o Comanche? Comanche, no sé. Comanche, ya no me acuerdo. Bueno, luego no lo cuenta. Ahí. Bueno, pues yo también os tenía pendiente de hace unos programas hablaros de impostores, porque hemos estado viendo personajes a los que luego se les ha intentado suplantar la personalidad. Hablamos de los Anastasia, el tiempo de los Romanov, o de el propio Sebastián I, etcétera, etcétera. Y me he buscado impostores en la historia, gente que aprovechó para meterse en el papel de otra persona para medrar o para conseguir algo, y hay historias muy curiosas. Así que impostores. ¿Y don Joaquín? Pues yo quería volver a la Edad Media, ya que eso me metí en ambiente con el castillo, y quería recordar un poquito, hacer una biografía del Cid. Un poquito un recorrido por el camino del Cid. Muy bien, una cosa corta, como haces tú siempre. Una cosa corta, breve, concisa. Me estoy leyendo, estoy con un audiolibro, Sidi, de Arturo Pérez Reverte. El de Pérez Reverte. Y está muy bien. Ahí le tengo tareas pendientes. Está muy bien.
Bueno, pues amigos, compañeros, hasta aquí No me cuentes historias, programa número 60, el de hoy. Y os esperamos la próxima semana, si no nos pasa nada. Conseguimos solventar siempre todos estos problemas técnicos que vamos teniendo toda la semana y que nos dan aliciente para seguir. Nos vamos superando. Me río con señales de humo el próximo día. Bueno, pues don Juan, don Joaquín, Joaquín, un placer. Magister, hasta luego. Hasta la próxima. Nos vamos viendo.